corazones, bienvenidos a la clase número 9 de nuestro curso de aplicación de uñas acrílicas. Mis amores, ya en la clase anterior estuvimos trabajando lo que es la técnica tradicional de escultura con las formas de siempre, las formas de papel. En esta clase te voy a mostrar una alternativa a las formas tradicionales de papel, que serían los moldes Dual Extension Belleza, que son maravillosos y nos van a ayudar también a realizar hermosas esculturas de una manera distinta. Si se te está complicando todo el tema de la colocación de las formas y por ahí quieres probar algo distinto, bueno, te recomiendo estos moldes que son relativamente recientes en el mundo de las uñas y por eso quise incluirlos en este curso, porque me parece que es una maravillosa alternativa que puedes probar y que espero que también te guste y te sirva, corazón. Bien, vamos a comenzar. Primero te comento que estos moldes los vas a encontrar en distintos estilos de punta. Este, por ejemplo, es un estilo de punta coffin. Como puedes ver, vamos a trabajarlos de distintas formas. Lo que tendríamos que hacer es medir pues el ancho de nuestra uña con el moldecito. De esta forma tiene que quedar perfecto al tamaño de tu uña. Puede pasar que en uñas que tengan la cama de uña muy cortita, este corte que tiene el molde como que nos incomode y no nos deje colocarlo con comodidad. En mi caso no, porque yo sí tengo mi cama de uña larguita, pero si te encuentras con un tipo de uña así, lo que podemos hacer, como te muestro aquí, es simplemente, bueno, cortar la zona que viene marcada en el molde como una sonrisa, que en realidad no es tan necesario. Nosotros podemos cortar esos dos extremos y de esa manera, con una tijera normal, belleza, de esa manera ya vas a tener pues mucha más comodidad de colocar tu molde para trabajarlo en una uña, como te muestro aquí. Mira, por ejemplo, aquí ya sin esas puntas de sonrisa, fíjate cómo ya puedo subir y elevar más la colocación de mi molde. Eso en caso de que te encuentres con unas uñas que sean más cortitas, que tengan la cama de uña bastante chiquita, puedes hacer este ajuste. Ahora, si no consigues los moldes Dual Extension como tal, que son estos que ves aquí, también puedes utilizar tus moldes dual tradicionales. Sí, también te voy a mostrar cómo vamos a utilizar estos moldes para la técnica que vamos a ver en este video, pero eso te lo voy a enseñar después al final. Bien, solo mencionarte que no te estreses si no consigues los Dual Extension como tal, puedes trabajar con los dual normales. Bien, aquí yo ya tengo mi uña lista. Lo que hice fue una preparación de práctica belleza aplicando base Feel Love, como te lo expliqué ya en la clase número 5 de este curso, que es una preparación para quitarme las uñas facilito, ya que yo solo me aplico las uñas para el video y después me las tengo que quitar para volver a grabar. Aquí lo que quiero mostrarte es que observes cómo al colocar mi molde sobre mi uña, fíjate que bueno, mi uña es convexa, así que tiene una inclinación natural hacia abajo, por lo tanto cuando yo coloque la extensión va a quedar también así. Eso me va a ver obligada a realizar una corrección al final, que también te voy a mostrar en este video, pero bueno, eso cuando trabajamos la técnica tradicional con formas para escultura no sucede, ya que nosotros colocamos la forma inclinadita para que todo nos quede perfecto. Aquí sí tendríamos que hacer una ligera corrección, eso en caso de uñas convexas como la mía. Y bien, belleza, pues la colocación es muy sencilla. Simplemente vamos a rellenar nuestro molde con el acrílico, como puedes ver, desde la extensión que tú quieras formar, el largo de uña que tú quieras. Y después simplemente, antes de que seque el acrílico, con el acrílico así fresquito, vamos a llevarlo a nuestra uña. Lo posicionamos de esta forma, sujetamos haciendo una suave presión, no presiones muy fuerte, es ligera la presión, y mantenemos ahí durante aproximadamente 20 a 30 segundos para que el acrílico termine de polimerizar y ocurra el anclaje del producto a la uña natural. Y aquí te muestro con estos trazos cómo tienes que alinear tu molde, desde el centro del molde alineado con la falange de tu dedo. De esa manera es como se hace la alineación correcta, belleza. Y por la parte de atrás de la uña también vamos a verificar que nos haya quedado todo perfecto antes de retirar el molde. Si por ahí te hizo falta como que aplicar un poquito de producto en zonas de laterales o al centro para corregir, aquí puedes hacer todas estas correcciones antes de quitar
tu molde. Te tiene que quedar parejito también por la parte de atrás de tu uña. Bien, ya que terminamos esto, ahora sí, ya que seca completamente el acrílico, podemos retirar el molde y mira nada más que preciosidad de extensión. Aquí ya tenemos nuestra extensión lista para terminar nuestra uña. Observa cómo aquí al momento de colocar el molde queda pues como unos pequeños residuos. Esta vez yo los voy a retirar con mi máquina eléctrica para tener más precisión en este limado, ya que no quiero lastimar la base que coloqué para proteger mi uña natural. Tú puedes hacer un limado directamente con tu lima manual sin ningún problema, belleza. Pero yo sí tengo que tener cuidado para no lastimar la base Feel Love que coloqué antes. Después de eso, bueno, haríamos también los limados también en laterales y punta para ajustar muy bien la cuadratura de nuestra uña. Y enseguida yo lo que decidí hacer fue hacer en la técnica Glam una pequeña decoración en lo que es la zona de cutícula de mi uña, utilizando gel paint y algunas decoraciones de pigmento en hojuelas o flakes. Pero realmente, siendo honesta, creo que no me gustó mucho el resultado. Puedes omitir completamente todo este paso, eso va a depender de ti. Creo que la selección de colores que hice no fue la correcta y al final no me convenció. Sin embargo, bueno, te muestro todo el procedimiento completo que yo realicé, también para que puedas ver cómo puedes jugar con todas estas técnicas, y esta técnica te va a permitir realizar todas estas decoraciones que también están en súper tendencia. Entonces aquí ya después de curar el gel paint apliqué un poquito de flakes, que bueno, al final no se notó mucho toda esta decoración, como vas a ver ya el resultado final. Pero bueno, es una idea que puedes utilizar, y aquí en el canal vas a encontrar muchos otros videos donde te muestro otros diseños en técnica Glam, que mucho más bonitos que este, que aquí, bueno, le fallé un poquito en la elección de colores. Entonces de aquí ya lo único que haríamos es completar ya la estructura con el mismo acrílico. Lo estoy trabajando con el mismo acrílico. De esta forma vamos a completar ya toda la estructura de nuestra uña, y hacia la zona de cutícula, para tratar de salvar un poquito la decoración que había hecho, lo terminé ya nada más con acrílico transparente, para que al menos se notara un poquito lo que es la decoración que puse en color dorado. Entonces lo aplico de esta manera, y después vamos a dejar que el acrílico termine de secar para comenzar todo nuestro proceso de limado y pulido. Ahora sí ya podemos comenzar nuestro limado, y con la magia de la edición, aquí te lo muestro ya limadito, belleza. Recuerda que el limado ya lo vimos paso a paso en la clase número 4 de este curso, que todos los enlaces a las clases anteriores, si te las perdiste, te lo voy a dejar en la descripción de este video. Aplicamos ahora sí nuestro top coat, curamos, y mira nada más el resultado hermoso que tenemos. Ahora aquí te voy a mostrar la última corrección, como te expliqué al principio. Por la forma de mi uña convexa, estos moldes, la manera, la técnica de colocarlos no me permite hacer una corrección directa desde la aplicación, así que yo tengo que hacer esta corrección al final aquí en el limado, y corrijo de esta manera. Me va a quedar el borde libre así gruesito, porque yo tengo que elevar la estructura para alinear desde la superficie, pero eso va a engrosar la punta. Entonces, para después ya dar los terminados correctos, limamos por la parte de abajo como te mostré. Mira, así es como tiene que quedar. Ahora vamos a medir con lo que es mi escalímetro para que observes. En la punta tengo exactamente 1 milímetro, que es el grosor correcto que debe de tener. Y en la zona de tensión, en la zona media de la uña, aquí siempre tienes que tener de 1,5 milímetros hasta 2 milímetros de elevación. Aquí tengo 1,5 milímetros, así que está perfecta. Entonces así es como queda terminada. Observa cómo se ve por el frente, como por la parte de atrás también tiene que quedar completamente parejita la uña. No tienen que verse baches ni bordes raros ni nada. Es realmente una técnica muy práctica de utilizar. Como te digo, si estás teniendo problemas o batallando con las formas para escultura tradicional, puedes probar estos moldes que sé que te van a encantar. Ahora vamos a trabajar con un dual tradicional
para mostrarte cómo lo utilizarías para esta técnica. Primero vas a elegir tu molde que quede perfecto al tamaño de tu uña natural, que cubra toda la superficie de tu uña. Y lo único que vamos a hacer es igual cortar nuestro molde. Vamos a cortar porque solo necesitamos la parte baja del molde, la zona de extensión. Deja un pedacito que es lo que vamos a fijar a la uña y después la extensión. Entonces lo cortamos de esta manera. Realmente no necesitamos que tenga la forma de la sonrisa belleza. Mira, esto lo vamos a colocar así ya nada más hacia la punta de la uña, de esta forma, ya para hacer toda nuestra extensión. Entonces, así de sencillo es como ajustarías tus moldes dual. Por si no consigues los moldes de extension como tal, puedes trabajar con los moldecitos dual que ya tengas. Entonces, también con esta técnica vamos a poder hacer diseño desde el momento de la construcción de nuestro borde libre. Aquí, por ejemplo, te muestro un sencillo encapsulado. Apliqué un poquito de acrílico transparente para colocar un poquito de flakes, y ahora con esta hermosa colección de MC, que es la colección Macarons, que vienen 4 colores muy bonitos. Con todos estos colores voy a estar creando lo que es el fondo de color de mi uña. Entonces los voy aplicando en cantidades muy pequeñas, así bastante humeditas, combinando los colores de esta forma, sin mucha precisión ni nada, dejando que el acrílico fluya, y simplemente relleno todo mi molde poco a poco. Al final aplico un poquito de acrílico transparente, y con este acrílico ya voy a llevarlo a la uña. Recuerda que tu uña natural ya debe estar preparada. La preparación correcta de la uña natural para una aplicación de larga duración la puedes ver en la clase número 4 de este curso. Lo que yo hice aplicándome la base Feel Love que te mencioné al inicio es para una aplicación de práctica, para retirarme las uñas enseguida después de hacérmelas sin maltratar mis uñas naturales. Bien, entonces aquí hacemos igual todas las correcciones que hicimos también igual en la uña anterior. Ya que seca perfectamente el acrílico, presionamos un poquito el molde y retiramos de esta manera nuestro molde. Ya tenemos nuestra extensión lista. Ahora vuelvo nuevamente con mi broca pulidora. Esta es una broca cilíndrica delgada, belleza, por si te estás preguntando qué broca estoy utilizando. Y esto lo hago para tener más precisión en el limado. Pero si no tienes máquina, no te preocupes, puedes hacerlo con tu lima manual directamente sin ningún problema. Yo no utilicé la lima manual porque no quería estropear la base que utilicé para proteger mi uña natural. Bien, entonces, ahora, ya que terminamos de hacer todo el limado y la extensión, voy a completar la estructura, y esta vez voy a utilizar este acrílico cover de Acrylove, que es un tono rosa natural muy bonito. Y con esto pues simplemente voy a terminar de aplicarlo en toda la que es la zona de almendra. Acá lo voy a difuminar un poquito para que se cree esa transición linda hacia la punta de esta forma, y de aquí enseguida voy a tomar una perlita más para hacer lo que es el sellado de zona de cutícula. Como puedes ver es súper simple. Aquí ya simplemente lo estamos trabajando de forma tradicional como lo hemos venido haciendo. Y ya lo que tienes que hacer simplemente es completar tu estructura. Ya que tenemos listo toda la parte de la almendra, voy a también a encapsular hacia la punta un poquito todo el difuminado que hice. Esto es como si estuviera haciendo o trabajando la técnica de Baby Boomer corazón. Entonces así que de esta manera con acrílico transparente voy a encapsular para el momento ya de limar y dar terminado. Esto me quede súper lindo y no se vaya a estropear este difuminado que hice. Así que aplico mi acrílico de esta forma. Ya que seca completamente mi acrílico, ya puedo proceder a limar, y nuevamente con la magia de la edición te voy a mostrar la uña ya limadita, ya terminada. Vamos a aplicar una capita de top coat. Este top coat lo llevo a curar a mi lámpara y listo, ya tendré mi uña terminada, belleza.
Así que aquí te muestro cómo se ve ya terminada. Mira qué belleza, qué hermosa. Por la parte de abajo tiene que verse muy parejita también. Y ahora vamos a verificar también todas sus dimensiones, todos sus anchos de esta uñita. Fíjate, hacia la punta tenemos 1 milímetro también. Y hacia la parte central del ápice, aquí esta sí es un poquito más gordita que la anterior. Aquí tenemos 2 milímetros, corazón. Bien, hacia el lateral también ahorita te voy a mostrar, porque los laterales también tienen que tener el mismo grosor que la punta. Aquí hacia el lateral también tenemos 1 milímetro. Bien, esos son los parámetros que tienes que verificar en tus uñas. Bien, espero que te haya gustado esta clase de belleza. Estos moldes a mí me encantan, yo los suelo utilizar muchísimo. Y bueno, llévalo a la práctica y me cuentas qué tal, cómo te fue, corazón. Y ahora sí estás lista para pasar a la siguiente clase de belleza. Ya estamos por llegar casi al final de este curso. Todavía nos queda un poquito, así que nos vemos allá. El enlace te está apareciendo aquí en la pantalla o también lo encuentras en la descripción del video, corazón. Así que nos vemos en la clase número 10. Bye bye.